En estos momentos recibimos al licenciado Martín Bazán, subdirector de CB Consultora. ¿Cómo te va, Martín? Un gusto enorme saludarte. Silvio Sacomani aquí por Continental. ¿Cómo estás, Silvio? Un gusto saludarte. Muchas gracias por la invitación, como siempre. Por favor, siempre un placer dialogar contigo. Bueno, en primer término quiero felicitarte porque CB Consultora fue una de las pocas encuestadoras que previo al balotaje daba como ganador a Javier Milei. Esto es así, ¿verdad? Sí, lo teníamos 5 puntos por arriba en la última semana y después hicimos otra durante la veda electoral, bueno, y nos daba aún más diferencia, por lo cual sabíamos que era una victoria casi segura del candidato de la Libertad Avanza, ¿no? Bien, muy bien. Felicitaciones nuevamente, porque hay que destacarlo, porque las consultoras han sido tan criticadas, negativamente digo, que bueno, cuando las cosas se hacen bien, me parece digno de ser destacado, ¿no es cierto? Digno de ser resaltado, remarcado y subrayado. Bien. Muchísimas gracias. No, por favor. En esta oportunidad, CB Consultora es la primera que llevó adelante un estudio luego del balotaje, ¿no es cierto? Es la primera encuesta con Javier Milei electo presidente de la República Argentina. En primer término, lo que te quiero consultar es la imagen y las expectativas, ¿sí? Y fundamentalmente en torno a la transición de gobierno, ¿no es cierto? Bien, sí, una encuesta que realizamos entre el 21 y el 22 de noviembre de casi 2.000 casos a nivel nacional, ¿no? Y la idea era poner, bueno, un poco el foco en el centro de la escena a Javier Milei, que teníamos muy pocas encuestas con estos datos, y nos dio una imagen positiva de Javier Milei del 59%, esa composición del 59%, el 28.2% de los encuestados nos indicó que tenía una imagen muy buena, y el 30.8% una imagen buena. En relación a la imagen negativa, 33.7%, 10.5% de imagen mala y 23.2% de imagen muy mala, ¿no? Redondeando un poco los números, 59% de positiva, 33.7% de negativa, 7.2% de desconocimiento. Muy buenos números, ¿no? Muy buenos números. Sí, muy buenos números, sin lugar a dudas. Ahora, Martín, ¿vos recordás estudios anteriores en torno a la imagen positiva de Javier Milei y la negativa? Sí, rondaba alrededor del 50 puntos, 48, 47, andaba por esos números, bueno, da un salto cualitativo, ¿no? Llegando al 60% casi. ¿A qué le adjudicás este cambio y este 59% de imagen positiva que tiene Javier Milei? Yo creo que tiene que ver un poco con el aire triunfalista, ¿no? De una elección tan importante como la que se vivió. Entiendo que quizá el ir apaciguando el mensaje de Javier Milei hizo que llegue a mucho más público y empiece a caer bien en muchos más circuitos en donde quizá lo miraban de reojo, hablando como circuito principal a los votantes de Juntos por el Cambio, ¿no? Que quizá era un segmento al que no estaba llegando con mucha claridad y se hizo fuerte tanto en la intención de voto, y entiendo que esa intención de voto se fue transformando en imagen positiva, a la inversa de lo que ocurre habitualmente con un dirigente político. Seguro. Y en relación y en torno a las expectativas que tienen los ciudadanos consultados en este estudio, en torno a Javier Milei como presidente, ¿qué nos podés decir al respecto? Bien, sí, hicimos otra pregunta en donde consultamos qué expectativa tendrían los encuestados de la próxima presidencia, y el 47.3% nos resaltó que tiene muchas expectativas sobre el próximo gobierno, el 19.5% que tiene algo de expectativa, y solamente el 29.4% que no tiene expectativa ninguna sobre lo que puede llegar a pasar en la próxima gestión, ¿no? De Javier Milei.
pero también un número que redondea casi un 50% y una expectativa Exacto. alta. Hay que ver si puede mantenerlo, entendiendo que siempre estos primeros 6 meses que se hablan de la luna de miel que hay hacia el gobierno, si puede mantenerlo. La idea de este estudio es poder contraponerlo contra un número en unos meses y ver cómo va evolucionando, ¿no? Podríamos decir, en síntesis, que la imagen positiva de Javier Milei versus las expectativas que tienen los ciudadanos argentinos con respecto a su presidencia son prácticamente idénticas. Totalmente, porque estamos hablando de un casi 60% de imagen positiva, y si sumamos las expectativas altas con los que tienen algo de expectativa, estamos hablando también de casi un 70%, ¿no? Entonces hay un 30% que tiene una imagen negativa y que repite no tener ninguna expectativa después cuando se consultan las expectativas, pero hay casi un 60 o un 70% que tiene una imagen positiva del próximo presidente y que incluso tiene una buena perspectiva, la mayoría de ellos, sobre lo que puede llegar a pasar en su presidencia. Bueno, el 30-33% es el núcleo duro del kirchnerismo. Totalmente, y si lo contraponemos con aquella elección general, está muy cerca de eso, de esa cantidad de Claro. porcentaje que obtuvo Sergio Massa, ¿no? Es aquel núcleo que decidió votar por una continuidad en esa dicotomía que se planteó entre la dicotomía de continuidad y cambio, que entiendo que la planteó muy inteligentemente Javier Milei, sobre todo en el último proceso de la campaña. Sí, sin dudas. Y además, un Javier Milei que siempre se mostró tal cual es, siempre se mostró auténtico y jamás expuso una idea demagógica en torno a lo que iba a presentar como propuesta, a lo que estaba presentando como propuesta. Javier Milei siempre dijo exactamente lo mismo, no se contradijo en absolutamente nada en torno, ¿sí?, al plan económico a llevar adelante, lo cual no es poco. Porque no dijo, la Argentina va a ser una fiesta, quédense tranquilos que la inflación la bajo en 2 días. No, todo lo contrario. ¿Y sabés a qué me lleva esta reflexión que estabas teniendo, no? Al debate presidencial. Donde en muchas ocasiones se dijo, bueno, ganó Sergio Massa, que entiendo que de los discursivos puede haber sido así, pero después en la interpretación del votante o del ciudadano entran a pesar otras cosas que quizá en cuando uno hacía la valoración de ello, un debate que no termina teniendo ningún tipo de incidencia, ¿no? En el resultado electoral, pero más allá de eso, es para analizar los próximos resultados, hoy los medios de comunicación y las redes sociales permiten que cada ciudadano, que cada votante haga su interpretación de lo que pasó, y muchas veces termina siendo distinta a lo que piensan muchos analistas o lo que pensamos muchos analistas, ¿no? Y cada votante hace su propia reflexión de lo que ha sucedido. Sí, lo que demostró Sergio Massa, me parece, en ese debate fue se mostró como lo que es, ¿no es cierto?, un político profesional tipo que forma parte de la casta que siempre mencionó Milei. Y a un Milei lo vimos que estuvo, me parece, más preocupado por mantenerse tranquilo que por lo que expresó en sí, pero fue muy contundente al momento de revertir las preguntas de Sergio Massa, y también muy contundente en torno a las ideas planteadas. No sé si estás en línea conmigo. Sí, totalmente, apuntaba a eso, ¿no? A un candidato un poco más genuino y a un candidato que simbolizaba todo lo de la política, lo que el político tradicional, ¿no? Y era una elección en donde quizá el votante estaba un poco enojado con las estructuras políticas tradicionales y bueno, ahí radica un poco de, bueno, ¿quién ganó? ¿Ganó aquel candidato que se mostró más genuino o aquel que simbolizaba la política? Y creo que el votante no buscaba a alguien que simbolizara la política tradicional, ¿no? Y ahí se revierte un poco el escenario termina siendo modificado. Uh-huh. Y más allá de todo eso, más allá de todo esto, es muy interesante también cuando consultan desde CB
¿qué valor para aquellas personas que formaron parte de este estudio tendrá el dólar informal a partir del 10 de diciembre? Y los datos que arroja esta encuesta en este aspecto me parece que son muy, muy contundentes, porque más allá de observar un dólar elevado, ¿sí?, igualmente lo votaron a Javier Milei. Sí, pero incluso me parece que los números que arroja, que ahí los repasamos, están bastante dentro de la órbita de lo que podría creer Javier Milei como un panorama optimista, ¿no? Porque el 24.2% nos indicó de los encuestados que el dólar podría llegar a valer menos de 1.000 pesos, y el 34.6%, que fue la mayoría, nos indicó que valdría entre 1.000 y 1.500. O sea, estamos hablando de que casi el 70% de los encuestados le ponen un valor al dólar menor a 1.500 pesos, ¿no? Que es la mayoría de los encuestados que reconocen que el dólar podría llegar a subir, menos ese 20%, pero hasta el techo de 1.500 pesos. Después, algunos otros de los encuestados, que sería casi el 20%, lo ponen entre un margen entre 1.500 y 2.000 pesos, pero bueno, no terminan siendo la mayoría. Hay un 20.7% también que no sabe, no contesta, ¿no? Seguro. Ahora, lo más interesante de estos datos, vos fijate la realidad, cómo se refleja en este caso con respecto a las respuestas de los encuestados, porque si vos sincerás el dólar oficial, el precio va de entre 800 a 1.000 pesos. ¿Me explico? Totalmente, sí, va en ese rango, e incluso que el 24.2% lo indican en menos de 1.000 pesos, ¿no? Claro, por supuesto. Luego preguntan, para usted, ¿la actual gestión de Alberto Fernández debe realizar un ajuste coordinado con Javier Milei para el cambio de gobierno? En ese caso, el 38.5% nos contestó que sí, que el ajuste debe ser lo máximo posible. El 36.1% nos indicó que sí, pero debe ser un ajuste moderado. Y el 18% nos indicó que no debe ajustarse nada, ¿no? El 7.4%, bueno, se mantiene como indeciso o que no sabe. Pero bueno, bastantes números similares. El 38.5% que el ajuste debe ser al máximo, y el 36.1% que debe hacerse un ajuste, pero de manera moderada. Estamos hablando de que de más del 70% nos están indicando, ¿no? El 75% nos está indicando que debe haber algún tipo de ajuste, sea al máximo o sea moderado. Sí, no, seguro. Y el máximo ajuste posible lo destaca un 28.4%. Exactamente, porque después un 53% destaca que el ajuste debe ser moderado sin tocar la educación, la salud pública y las partidas sociales. Bueno, ¿qué es lo que sostuvo Javier Milei? La educación no se va a ver afectada en lo más mínimo, la salud pública igual, y las partidas sociales tampoco, por lo menos por el momento. Exactamente, que son lo que planteó como reformas de segunda o de tercera generación, ¿no? Claro, exacto. Un proceso de reforma de primera generación que tiene que ver un poco más con las estructuras del Estado, y entiendo que también cómo forma un consenso en las cámaras legislativas que le permitan después generar este tipo de modificaciones. Uh-huh. Y en torno a lo que consultan con respecto a la posibilidad de una renuncia de Sergio Massa, en rigor lo que preguntan es si Sergio Massa debería renunciar antes del 10 de diciembre. ¿Qué números arrojó esta pregunta? Este es más contundente, el 66.4% indicó que no debería renunciar y solamente el 28.2% que debería renunciar. Esta pregunta tiene que ver un poco, hoy hay más certezas de que Sergio Massa seguiría. Cuando nosotros iniciamos la toma de muestra, bueno, estaba un poco en duda esa continuidad del ministro de Economía, Sergio Massa,
que podía hacer que los mercados, sobre todo del dólar informal, pegaran un salto cuantitativo, ¿no? Pero bueno, por lo que se sabe y por lo que se ha dicho en estos últimos días, Sergio Massa seguiría hasta el 10 de diciembre. Y luego, bueno, una pregunta que ya tiene respuesta, que ya se está viendo, lamentablemente, y esta pregunta tiene que ver con cómo será el accionar del PJ y de los gremios, que podríamos decir que es más o menos lo mismo, en la gestión de Javier Milei. Sí, en este caso el 27.7%, que fue el más votado, que perjudicará mucho, que digamos los gremios y el PJ perjudicarán mucho al gobierno de Javier Milei. El 18.2% nos indica que perjudicarán algo al gobierno de Milei, y el 17.3% que ayudarán algo al gobierno de Milei, y solamente el 8.8% que lo ayudarán mucho. El 28% nos indicó que no sabría responder, pero bueno, estamos hablando de que la respuesta mayoritaria fue que perjudicarán mucho, y en segundo lugar que lo perjudicarán algo al próximo gobierno. Seguro. Bueno, y ya tenemos organizaciones sociales que planean llevar adelante movilizaciones, veremos si son pacíficas o violentas, eso lo veremos, que va a haber corte de rutas, lo cual es un delito y hay que reprimirlo, la imposibilidad del libre tránsito por parte de los individuos de bien también se va a ver interrumpido, por ende también es otro delito, y está confirmado, esto está confirmado por parte de las organizaciones sociales, que el 19 y el 20 de diciembre van a llevar adelante estas prácticas que alteran el orden público. Bien, un comienzo complejo, ¿no?, para el gobierno de Milei, que tendrá que, sobre todo, bueno, el próximo ministro de Seguridad, ver cuáles son los primeros lineamientos en cara a esas movilizaciones sociales, en caso de que se den los cortes, ¿no? Entiendo que de algunas de las principales arterias de la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. ¿Tenés conocimiento acerca de si Patricia Bullrich finalmente va a ser la ministra de Seguridad? Por lo que se decía, Patricia Bullrich no sería la ministra, pero entiendo que alguien cercano a ese entorno llegaría. Se decía mucho que seguridad y defensa iban a depender de la vicepresidenta, ¿no?, Victoria de Villarruel, sí. que Victoria Villarruel se iba a encargar de esas designaciones, así que entiendo que ahí un poco tendrá que ver la negociación que pueda llegar a tener Macri exclusivamente con Villarruel, ¿no? Seguro. Ahora también hacen una consulta que tiene que ver con respecto a Mauricio Macri y cuál sería el grado de participación que debe tener el expresidente de la Nación en el gobierno de Javier Milei. Bien, ahí la respuesta es bastante pareja, ¿no? El 25.3 nos indicó que el expresidente Macri tendría mucha participación en el gobierno de Milei. El 34.1 nos indicó que tendría algo de participación, y el 35.7 que no tendría participación casi, bastante similares, ¿no?, los porcentajes de las respuestas. La que se lleva la mayoría es nada de participación, seguido de algo, y bueno, mucha participación, solamente el 25.3%. Uh-huh. ¿Te llamó la atención, fuera del estudio que acabamos de repasar, y que tiene tantísimo que ver con la realidad que se está viviendo? Realmente es una fotografía de lo que está aconteciendo en el aquí y ahora, este estudio, pero fuera del mismo. Lo que te quiero consultar y lo que te quiero decir y pedir tu análisis en rigor es que uno de los peronistas más recalcitrantes que ha acompañado como vicegobernador nada más ni nada menos que a Juan Mansur en la provincia de Tucumán, que hoy es Jaldo, ¿sí?, en el día de ayer tuvo declaraciones, ayer o antes de ayer, no recuerdo bien, declaraciones de un ajuste en el Estado provincial. En primer término, ¿lo podés creer? Y en segundo término, ¿de alguna manera considerás que es un guiño para con Javier Milei? Bien, sí, dentro de las
pocas cosas que se pueden llegar a creer, es difícil de explicar, ¿no? Si uno analiza de dónde viene Yaldo y Juan Mansur, y que Juan Mansur se barajó como uno de los posibles vice o candidatos a vicepresidente, no, para Sergio Massa, que al final se termina cayendo, o incluso en algún momento se barajó para una posible paso del parte del kirchnerismo, y ahora termina en un ajuste provincial que entiendo que es un guiño, sí, lo entiendo como un guiño hacia Javier Milei, pero entiendo que va a ser el primero de muchos guiños de gobernadores hacia Milei, ¿no? Que entiendo que tendrán que sentar a charlar, Milei se tiene que sentar a charlar con muchos gobernadores, con 24 gobernadores, que ninguno es de su color político. Pero ojo que muchos se pueden empezar a teñir de violeta. Bueno, sin ir más lejos, hoy le llevamos a los oídos de nuestros oyentes, le informamos a nuestros oyentes, a raíz de lo que se concluyó en la reunión de los 10 gobernadores de Juntos por el Cambio en el día de ayer, ¿sí? Y es muy alentador el apoyo que le estarían brindando a Javier Milei, siendo que Alfredo Cornejo, como vocero de los 10 gobernadores, dentro de los 10 gobernadores, sostuvo que la gente votó un cambio económico y que ellos iban a adherir a lo que votó la gente. Es un dato muy importante también, a tener en cuenta. Que es importante también para la gobernabilidad, ¿no? Que se va a enfrentar Javier Milei en el próximo, en los próximos meses, por sobre todo. Hay que ver qué posición toman los gobernadores peronistas, ¿no? Si hay alguien que empieza a tomar la bandera por ahí del peronismo federal, hay que ver qué pasa en la provincia de Córdoba con Martín Yarlora, si se logra formar esa liga de gobernadores peronistas, y qué rol ocupa también Axel Kicillof como abanderado del kirchnerismo opositor, quizás en soledad. Sí, pero Kicillof tiene fuerza y cierto poder solamente en la provincia de Buenos Aires, después es inexistente. Totalmente, exactamente, a eso me refería, un poco ver si los gobernadores del interior del peronismo también toman la misma posición que los de Juntos por el Cambio, ¿no? Entiendo que en meses que se vienen, en donde las negociaciones entre las provincias y nación van a ser fundamentales. Sí, por supuesto. Y ayer Yarlora dio unas declaraciones también muy alentadoras para Javier Milei, y lo que dijo es que se ponía a entera disposición tanto él como los cordobeses para colaborar con el futuro gobierno, para colaborar directamente con el gobierno de Javier Milei. Sí, incluso ahí el cordobesismo, el cordobesismo... Es algo que le exige el voto cordobés, me parece, al gobernador. No sé si sale tanto de él, ¿no es cierto? También, claro, por una presión impone ese 70 y pico % que obtuvo Javier Milei en la provincia, pero también un partido de Hacemos por Córdoba, de Martín Yarlora, que empieza a tener los principales delegados a nivel nacional, ¿no? Hoy se conoció que el ministro de Transporte será alguien del riñón de Juan Schiaretti, que va a ocupar un rol central como lo es el transporte a nivel nacional, y metiendo uno de los ministros quizá más importantes en ese gabinete, en el próximo gabinete, en el gabinete que se viene, ¿no? Tal cual. La verdad que ha sido un gusto enorme haberte tenido aquí acompañándonos. Un placer realmente muy muy grande cada vez que hablamos tanto con vos como con Cristian Boutier. Por favor, muchas gracias siempre a ustedes por el contacto, y bueno, y siempre quedamos a disposición para ir charlando todo lo que pueda ir pasando. Nosotros siempre generalmente estamos tratando de ver o sacar una foto de lo que es la actualidad en la Argentina, pero bueno, sabemos que es muy dinámico y seguramente semana a semana iremos tratando de llevar alguna información o algún estudio distinto al vecino, ¿no? Martín, te agradecemos mucho. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Adiós, hasta luego. Lo escuchabas al licenciado Martín Bazán, subdirector de CB Consultora.